Una mujer llamada Valentina fue brutalmente golpeada hasta sangrar por un policía cuando fue a denunciar el robo de su moto. Al día siguiente, regresó, pero no con lágrimas, sino con una retroexcavadora. La comisaría fue destruida. El público estalló. ¿Heroína o criminal? Esta es la historia que sacudió a la Argentina. Ese mediodía el calor era insoportable. El sol colgaba alto en el cielo del conurbano bonaerense, quemando el asfalto y haciendo que el aire se sintiera denso, casi irrespirable. A lo lejos, los pasos de una mujer parecían apresurados mientras entraba al patio de la comisaría. Era Valentina, una chica de 26 años, de piel clara. Con el pelo largo atado en una cola de caballo, el sudor le bajaba por las sienes. Pero no era solo por el clima. Había una furia que guiaba sus pasos, una bronca que hervía desde la mañana. Cuando descubrió que su moto ya no estaba en el estacionamiento del mercado, sintió que el mundo se le venía abajo. Llevaba puesta una remera negra ajustada de manga corta que se le pegaba a la espalda por el sudor y unos jeans azules gastados en las rodillas. Detrás de esa ropa casual, había una mujer que ya había sido demasiado mañoseada por las circunstancias. No era una cheta de plata, no tenía contactos políticos ni bancos. Pero ese día llegó con una sola determinación: exigir que se hiciera justicia. Valentina abrió la puerta de la comisaría con un movimiento rápido. Sus ojos barrieron la sala, buscando a alguien con quien hablar. Su respiración todavía era pesada, su pecho subía y bajaba, pero su voz sonó firme cuando preguntó: ¿con quién tengo que hablar para denunciar el robo de un vehículo? Su tono era tajante. Sin vueltas. No era un día para fingir cortesía, ni momento para perder el tiempo con un sistema que siempre llega tarde. Algunos policías giraron la cabeza. La mayoría solo la miró de reojo y volvió a sus asuntos. A nadie parecía importarle. Pero eso no amedrentó a Valentina. Avanzó más adentro, aferrando su pequeña cartera contra su hombro como si contuviera todas las heridas y decepciones que quería vomitar. Sabía muy bien que si uno se deja estar, lo pasan por encima, así que ese día eligió hablar. Detrás de un escritorio de madera vieja y despintada, estaba sentado un hombre corpulento que representaba la primera cara de una institución que supuestamente debía servir al pueblo. Se llamaba Maidana. Tenía 35 años. Cuerpo robusto. Los músculos se marcaban bajo el uniforme azul de la policía bonaerense. Pero no había ni un gramo de autoridad real en este sujeto. Lo que se veía era pura soberbia y vagancia. Tenía la cara inexpresiva, como si no le interesara nada de lo que pasaba a su alrededor. No se levantó. No saludó. Solo se quedó sentado mirando la pantalla de su celular mientras de vez en cuando largaba el humo de un cigarrillo que descansaba en el cenicero frente a él. Valentina se paró frente a él, respirando fuerte. Pero lo que recibió de Maidana no fue una pregunta, ni atención, ni iniciativa policial. Lo único que recibió fue una mirada cínica y breve antes de que el tipo volviera a hundirse en la pantalla de su teléfono. Maidana era la imagen viva del funcionario público que ha perdido el alma de servicio. No movía un dedo salvo para su propio beneficio. Incluso cuando Valentina dijo que quería denunciar el robo de su moto, no hubo una reacción significativa de este hombre. Como si el robo no fuera su problema. Como si la pérdida de un ciudadano fuera solo una rutina aburrida que no merecía respuesta. Esa oficina ya no era un lugar de servicio. Bajo el control de Maidana, se había transformado en una sala de desidia. Uno por uno, los expedientes polvorientos sobre la mesa seguían sin tocarse. El teléfono sonaba y él lo dejaba sonar. Lo que le esperaba no eran víctimas, sino oportunidades. Y ese día pensó que Valentina era solo una más de los tantos giles con los que podía jugar. No sabía que quien estaba parada frente a él no era una mujer común. Valentina no era una vecina que agacharía la cabeza ante un sistema sucio que hace tiempo hizo que la sociedad dejara de creer en la ley. Pero en ese momento, a Maidana no le importó.
Estaba demasiado acostumbrado a sentarse en su silla de poder. Demasiado cómodo en esa posición intocable donde trata a los vecinos no como gente a la que servir, sino como una carga. Pensó que con un par de frases complicadas, con cara de piedra y tono de fiaca, podría hacer retroceder a cualquiera, y ese fue el primer error que cambiaría todo. Valentina se mantuvo firme frente al escritorio, conteniendo el aire antes de hablar. Con voz clara, explicó que su moto, el único vehículo que tenía para ir a laburar y moverse, había sido robada esa mañana. Le entregó el DNI, la cédula verde y todos los datos completos que traía en una carpeta. Solo quería una cosa, que la denuncia se procesara rápido y como corresponde. Nada más. No pedía trato VIP. Solo quería que se cumplieran sus derechos como ciudadana. Sin embargo, lo que recibió no fue una respuesta firme y rápida de la fuerza de seguridad. Lo que recibió fue una duda fabricada. Maidana empezó a hacer preguntas ridículas. Desde si Valentina estaba segura de que la moto realmente había desaparecido, hasta por qué no la había estacionado con más cuidado. No le daba soluciones, sino acusaciones y desvíos. En lugar de ayudar, Maidana creaba la sensación de que la culpa del robo era de Valentina. No solo eso, le ordenó salir de la oficina para sacar fotocopias de los documentos. A pesar de que ella ya había entregado todo completo. Cuando Valentina volvió, Maidana le hizo llenar el formulario de nuevo. No una, sino 2 veces. El mismo formulario. Valentina conocía bien este juego. Esto no era un error, era una táctica de desgaste administrativo. Una forma sutil de cansar al ciudadano para que se rinda antes de conseguir justicia. Y para Maidana esto no era nuevo. Era costumbre. Pero Valentina no era fácil de manejar. Se mantuvo parada, firme. Aunque su cara empezaba a ponerse roja, contenía la emoción. Pero la bronca le empezaba a subir a la cabeza. No era la primera vez que veía cómo se burlaban de la ley aquellos que debían hacerla cumplir. Pero hoy la víctima era ella. Hoy veía directamente ante sus ojos cómo el sistema jugaba con el destino de la gente común. Valentina entregó todos los documentos solicitados. DNI, papeles de la moto, todo ordenado en la carpeta. Esperaba que después de esto el proceso siguiera las reglas. Pero esa esperanza se derrumbó con una frase corta. Maidana tiró la carpeta sobre la mesa sin abrirla. Se recostó en la silla, mirando a Valentina con ojos fríos. Y con voz baja pero afilada, dijo, si querés que esto salga rápido, hay que saber cómo funciona la cosa. Ya sabes, 500 lucas para agilizar el trámite. Esas palabras golpearon los oídos de Valentina más fuerte que una piña. 500.000 pesos. Pedían esa guita no para atrapar al ladrón, no para recuperar lo robado, sino simplemente para procesar la denuncia. Valentina se quedó callada un momento, tratando de entender si había escuchado mal. Pero no. El tono de Maidana era demasiado serio para ser una joda. Su cara demasiado fría para ser un simple comentario. No era un chiste. Era la forma más desnuda de la corrupción del sistema de la que siempre se habla a puertas cerradas. Valentina miró fijo a Maidana. No parpadeaba, pero por dentro hervía. Quería gritar, quería romper todo. 500 lucas no es poca plata. E incluso si la tuviera, ese dinero no debería ser requisito para que la ley funcione. Esto no era un negocio, no era el mercado central, era una comisaría. Y lo que dolía no era solo el pedido de guita, sino la forma en que Maidana lo decía, como si fuera lo más normal del mundo. Como si todos ya supieran que hay que pagar peaje antes de que la ley se mueva. En ese momento, Valentina sintió que no solo le robaban sus derechos, sino que pisoteaban su dignidad. Venía como víctima y la trataban como estúpida. La obligaban a elegir, pagar o ser olvidada. Y aquí es donde la historia cambió de rumbo. Porque lo que Maidana no se dio cuenta es que esa frase fue el detonante. Esa frase encendió un fuego en el pecho de Valentina,
un fuego que no se apagaría antes de que todo ardiera. No pasó mucho tiempo para que ella reaccionara. Apenas las palabras, 500 lucas para agilizar, salieron de la boca de Maidana, ella se levantó de la silla de espera de un salto. Su cuerpo temblaba de ira. Su voz salió aguda, llena de una explosión emocional que ya no podía contener. Esto es una comisaría o una cueva de chorros. Soy víctima de un delito, no un cajero automático. Gritó con todas sus fuerzas. La frase salió disparada sin filtro, sin miedo. Ya no era solo una ciudadana pidiendo justicia. Era la voz de la bronca de un pueblo que ha sido silenciado por mucho tiempo. El ambiente se volvió silencioso de golpe. El zumbido del ventilador viejo en el techo parecía ser el único sonido. Algunos policías que antes estaban ocupados con papeles y el café de la tarde empezaron a girar. Algunos miraron a Valentina con cara de sorpresa. Hubo murmullos, otros fingieron no escuchar. Pero todos sabían que esta no era una charla normal. Era una explosión. Y esa explosión hizo que todos los ojos se centraran en un punto, una mujer joven que se negaba a agachar la cabeza. Maidana levantó la vista desde su silla. Entornó los ojos. No estaba acostumbrado a que un civil se atreviera a contestarle, y mucho menos a gritarle en público. Para él, esa oficina era su territorio. Y ahora, una mujer, una simple civil, estaba parada desafiándolo. La cara de Maidana se empezó a endurecer, tensó la mandíbula. Pero Valentina no se achicó, su mirada seguía clavada, su respiración agitada y los puños apretados a los costados. Había venido para ser atendida, no insultada. Lo que pasó ese día no fue solo enojo por las 500 lucas, no fue solo una protesta por el trámite lento. Fue una acumulación. Valentina estaba vomitando todo el asco, la decepción y la humillación que la gente laburante se tiene que tragar todos los días. Y ese día, en esa sala, Valentina marcó un límite. No se iba a callar más. Desafió el poder y ese desafío le costaría caro. El grito de Valentina no solo sacudió la habitación, sino que tocó el punto más sensible de Maidana, su ego. En un instante, la cara de Maidana se puso roja, no de vergüenza, sino de furia. Se sintió basureado, sintió que su autoridad estaba siendo pisoteada frente a sus compañeros. Y para un tipo como Maidana, acostumbrado a controlar el espacio con prepotencia e intimidación, ser desafiado por una mujer en público era un insulto que no podía dejar pasar. Maidana se levantó lentamente de su silla. Sus movimientos eran pausados pero tensos. El cuello rígido, la mandíbula trabada, y su mano derecha empezó a cerrarse en un puño. Miró directo a Valentina con la mirada de una bestia que siente que invadieron su territorio. Caminó despacio hacia el frente del escritorio, sus pasos pesados golpeaban el piso, aumentando la presión en la sala que de repente se había vuelto de un silencio aterrador. Todos podían sentir que algo malo estaba por pasar. Para Maidana, esto ya no se trataba de la denuncia de una moto. No se trataba de procedimientos ni de coimas. Era una cuestión de ego, de sentirse poderoso y herido. Sentía la necesidad de poner orden en la sala. Y su forma no era con diálogo, no con argumentos, sino con violencia. Porque para Maidana solo importaba una cosa, que todos supieran quién mandaba ahí y quién debía ubicarse. En su mente llena de rencor instantáneo, Maidana ya no veía a Valentina como una ciudadana que venía a pedir un derecho. Lo que veía era una amenaza a su honor personal. Una amenaza a la imagen de la institución que él mantenía no con honestidad, sino con miedo. Y esa amenaza, según él, debía ser detenida de inmediato con sus propios métodos, con sus propias manos. Ahora mismo, sin decir una palabra, sin aviso y sin señal previa, Maidana lanzó su puño derecho directo a la cara de Valentina. La piña aterrizó justo en el medio del rostro. Dura, brutal e inimaginable. El sonido del hueso y la carne chocando resonó en la sala, bla. El sonido silenció a toda la oficina.
Valentina salió despedida un paso hacia atrás. Su cuerpo se tambaleó y al instante su nariz se rompió, la sangre fresca empezó a chorrear. El piso, que antes estaba frío, ahora manchado de gotas rojas, se convirtió en testigo de la cobardía que acababa de ocurrir a plena luz del día. Valentina se agarró la cara. Sus ojos se abrieron grandes por el dolor que se esparció rápido desde el tabique nasal a toda la cabeza. Le faltaba el aire y la sangre empezaba a llenarle las palmas de las manos. Pero no era solo el dolor físico lo que golpeaba, su alma estaba sacudida. No podía creer que dentro de una comisaría, que supuestamente debía proteger a los vecinos, su cuerpo fuera el blanco de la furia policial. Al instante la sala se llenó de una aura densa. Nadie se movió, nadie se animó a hablar. Todos solo miraban. Maidana seguía parado en su lugar. Pecho inflado, respiración pesada. Como si estuviera satisfecho con el acto salvaje que acababa de cometer. No se arrepentía. No tenía miedo. Sentía que había restablecido el orden. Y más que eso, quería dar un mensaje a cualquiera que estuviera mirando: quien se atreva a resistir será destruido. Detrás de ese uniforme no había ley. Solo había poder. Y ese poder es lo que acababa de exhibir. Valentina seguía de pie aunque su cuerpo flaqueaba. Sus ojos ahora estaban rojos no solo por la sangre, sino por las brasas de una venganza que empezaba a encenderse. Todavía no había caído. Todavía no había perdido. Pero ese día se dio cuenta de una cosa: la justicia no vendría de gente como Maidana. Y si la ley no podía ser aplicada por las autoridades, entonces llegaría el momento en que la verdad sería recuperada de una forma que ellos nunca esperarían. Antes de que Valentina pudiera recuperar el aliento, Maidana se movió de nuevo. Esta vez más cruel, más salvaje, más descontrolado. Con una mano tosca, agarró a Valentina del pelo desde atrás, forzando la cabeza de la mujer hacia arriba. Un grito ahogado salió de la boca de Valentina, pero no hubo tiempo para defenderse. En cuestión de segundos, con toda su fuerza, Maidana estrelló la cabeza de Valentina contra la pared dura que tenía detrás. El sonido del impacto partió el silencio, seco, brutal y ensordecedor. La sangre salpicó de la boca y la nariz de Valentina, manchando la pared y el piso al mismo tiempo. Su cuerpo ya no aguantó de pie. Se desplomó al suelo, quedando tirada de costado. El cuerpo temblando, la respiración entrecortada. El mundo a su alrededor se empezaba a oscurecer. El dolor recorría todo su cráneo. Pero lo que más dolía era la humillación, ser golpeada, estrellada y tratada como basura en el lugar que debería ser un refugio para el pueblo. Hubo testigos, pero ninguno se movió. Algunos policías en la sala solo miraron de reojo y volvieron a bajar la vista a sus expedientes o a las pantallas de sus computadoras, fingiendo estar ocupados. Nadie intentó detenerlo, nadie se levantó para defenderla. Callaron no porque no supieran, sino porque ya estaban demasiado acostumbrados. Demasiado acostumbrados a ver la verdad derrotada por el poder. Valentina ya no emitía sonido. Pero desde sus ojos que se empezaban a nublar, desde su cuerpo sacudido por la falta de aire, se guardaba una cosa que el dolor no podía borrar: la determinación. Ese día la destrozaron. Pero ella también sabía que habían encendido el fuego equivocado. Y cuando ese fuego ardiera por completo, ninguno de ellos estaría listo para enfrentar lo que se venía. Porque la venganza de los lastimados nunca llega con aviso. Valentina seguía tirada en el piso. Temblando, respirando con dificultad, la sangre goteando sin parar. Pero no hubo mano que se extendiera para ayudar. Nadie se movió. Lo único que hizo Maidana fue agarrar un pañuelo de papel del escritorio y limpiarse la mano derecha. Como si lo que acababa de hacer fuera solo un trabajo sucio más. Se volvió a sentar en su silla, tranquilo, relajado, sin una pizca de culpa. Con voz fría y llena de desprecio, Maidana dijo: hacer quilombo en la comisaría. Eso es lo que pasa. La frase fue lanzada al aire con ligereza.
como si acabara de espantar a un animal que molestaba su comodidad. No había culpa. No había conciencia de que acababa de masacrar a una civil de manera brutal. No tenía miedo, no le preocupaba. Porque sabía que en lugares como este la ley no aplica para los que llevan uniforme. Mientras tanto, Valentina se retorcía débilmente. Sus manos trataban de sostener su cuerpo que casi no tenía fuerza. La vista borrosa por la sangre y las lágrimas. Pero seguía consciente. Escuchó todo. Sintió cada segundo de esa humillación. Y lo más doloroso no fue la piña, ni el golpe contra la pared, sino la realidad de que en una sala llena de agentes de la ley, ninguno estaba del lado de la justicia. Todos eligieron callar, todos eligieron su propia seguridad. Finalmente, Maidana se levantó una vez más. No para ayudar, sino para patear el cuerpo de Valentina que seguía en el piso. La patada la empujó cerca del marco de la puerta, haciendo que su cuerpo rodara como un residuo. No hubo piedad, no hubo humanidad. Dejaron a Valentina golpeada, sangrando y sola. Pero se olvidaron de algo. Una víctima a la que dejan caer se levantará de una forma que nunca podrán predecir. Y ese levantamiento llegaría más rápido de lo que creían. Lo que no se dieron cuenta Maidana y los otros policías es que el acto brutal que pensaron que podían tapar así nomás, no estaba del todo oculto. Cruzando la calle, desde una ventana abierta en el primer piso de la casa de un vecino, un hombre grababa todo a escondidas. Su celular apuntaba con mano temblorosa, capturando los segundos en que Maidana golpeaba, estrellaba y pateaba a una mujer indefensa. El vídeo duraba solo 45 segundos. Pero fue suficiente para incendiar la furia pública. Esa misma noche, el vídeo fue subido a las redes sociales por una cuenta anónima. Solo tomó unas horas para que se hiciera viral en todo el país. Las imágenes de Valentina bañada en sangre, el sonido de su cabeza contra la pared y las frases violentas de Maidana se esparcieron por miles de grupos de WhatsApp, Twitter y TikTok. Los usuarios reaccionaron con fuerza. Hashtags como Justicia para Valentina y Policía Asesina se convirtieron en tendencia. La gente empezó a alzar la voz, condenando la violencia y exigiendo justicia. Sin embargo, en medio de esa ola de indignación popular, la policía eligió el silencio. No hubo conferencia de prensa, no hubo aclaración, no hubo comunicado oficial. Solo un silencio que enturbiaba más el ambiente. El silencio de la institución fue nafta para el fuego de la bronca de los internautas, que sentían que el Estado ya no protegía a su gente, sino que encubría los crímenes cometidos por sus propios agentes. Mientras tanto, Valentina seguía recuperándose. Pero ella sabía una cosa, ese vídeo había cambiado la dirección del viento. La verdad que había sido pisoteada ahora estaba expuesta a los ojos del público. Y ahora todos los ojos miraban a la comisaría donde la habían molido a palos. El universo se había movido. Valentina ya no estaba sola. Y este era el comienzo de una gran ola que sacudiría el sistema que ellos creían inamovible. A la mañana siguiente, el sol todavía no estaba alto cuando el polvo de la calle empezó a levantarse a lo lejos. El rugido de un motor pesado hizo vibrar el suelo. Los vecinos del barrio que estaban en sus cosas giraron y detuvieron su marcha. Desde el final de la calle principal, apareció una escena inusual, una unidad. Una retroexcavadora enorme avanzaba despacio pero segura directo hacia la comisaría. Esa máquina no venía para una obra en construcción. Traía un mensaje, traía furia. Y lo más impactante, en la cabina de la excavadora estaba una mujer, Valentina. La figura que ayer era solo considerada una víctima, ahora se transformaba en un símbolo de resistencia real. Su cara todavía tenía moretones, la sien morada, pero sus ojos ardían con un fuego que no se podía apagar. Ese fuego no era solo venganza, era la ira que había sido enterrada por un sistema podrido durante tanto tiempo. Hoy el llanto de Valentina había cambiado. Ya no era un sollozo de dolor, sino un grito de justicia listo para derribar los muros de la opresión. Valentina estaba firme, su cuerpo temblaba no de miedo, sino por la adrenalina que explotaba en su pecho.
Sus manos agarraban fuerte las palancas y de sus labios salió un grito potente: «Salgan todos, no se crucen». Su voz resonó por todo el barrio. Los vecinos empezaron a amontonarse en la vereda. Ya no sabían si esto era valentía o locura. Pero una cosa estaba clara. Valentina no venía a hablar. Venía a pasar factura. La comisaría ahora estaba enfrente. El edificio se veía imponente, tranquilo, como si nunca hubiera sido escenario de crueldad. Pero Valentina no veía paredes de ladrillo ni chapas viejas. Veía un símbolo de arrogancia. Veía el escenario de poder donde ayer la habían destrozado. Y ahora venía con una máquina capaz de tirarlo todo abajo. Si la ley no podía defender al pueblo, entonces ese edificio de la ley merecía ser destruido. No con pistolas, no con bombas, sino con el coraje nacido de la herida más profunda. Con manos firmes en los controles, Valentina bajó la cabeza un segundo, reguló la respiración y fijó su objetivo. Luego, con un movimiento decidido, movió el brazo largo de la excavadora hacia adelante. El hierro gigante se balanceó lento, pero seguro, impactando contra el portón principal de la comisaría con toda la fuerza. El sonido del metal chirrió fuerte cuando el portón de rejas, que siempre estuvo erguido y soberbio, se hizo pedazos al instante. Polvo y esquirlas de metal volaron, envolviendo la furia en una nube de destrucción. Los policías que estaban adentro salieron disparados, en pánico, sacudidos, sin estar preparados. Algunos todavía tenían el mate en la mano que ahora se volcaba sobre sus zapatos. Hubo quien salió corriendo medio descalzo. Otros gritaban confundidos a sus compañeros. No entendían. No esperaban esto, no era una marcha, no era un piquete. Era una declaración de venganza real golpeando directo al corazón del lugar donde estaban parados. Valentina seguía arriba, inmutable, sin dudar. Su cara llena de polvo, pero la mirada afilada y sin parpadear. Miraba hacia abajo, a los hombres de uniforme que ayer dejaron que su cuerpo sangrara y fuera humillado. Ahora corrían, escapando del impacto de un coraje que creían imposible. Valentina no dijo nada. Su acción hablaba por sí sola. Y cada chirrido de metal destruido eran las frases que nunca le dejaron decir ayer. Ese portón, que siempre fue el límite entre el pueblo y la yuta, había sido derrumbado no solo físicamente, sino simbólicamente. Ese día, una mujer común que ayer fue golpeada y pateada, se paró sobre una máquina de destrucción y tiró abajo el muro de la soberbia. Uno por uno, los cimientos de su poder empezaron a agrietarse, no por armas, sino por alguien lo suficientemente valiente para devolver el golpe con una osadía incalculable. Valentina no paró en el portón. No vino solo a dar una advertencia. Vino a destruir la raíz de la humillación que recibió. Con una mirada penetrante a través de la cabina, volvió a tirar de la palanca. El brazo de acero gigante se movió de nuevo hacia la pared frontal de la comisaría. Un solo golpe. El edificio vibró entero. Los vidrios estallaron lloviendo sobre el piso. La pared del frente se vino abajo, colapsando y dejando escombros y un polvo espeso que llenó el aire del mediodía. El techo empezó a ceder, las chapas volaron, vigas de madera salieron disparadas y pedazos de cemento cayeron uno por uno. Se escuchaban gritos desde adentro. Pero nada podía detener esta destrucción. La sala de entrada, el lobby donde ayer a Valentina la golpearon, la estrellaron y la patearon, ahora estaba hecho polvo bajo los dientes de acero de la maquinaria pesada. Ya no había mostrador de atención. Ya no había bancos de espera. Lo que quedaba eran ruinas y una nube de polvo que subía al cielo cubriendo la arrogancia que ahora se había derrumbado. Desde el fondo del edificio, los policías que quedaban salieron corriendo para salvarse. Algunos se tapaban la cara con las manos, otros gritaban en pánico y el resto solo agachaba la cabeza muertos de miedo. Ninguno se animó a acercarse. Incluso aquellos que ayer vieron cómo fajaban a Valentina, ahora no podían hacer nada. Su poder había sido desmantelado no por armas de fuego, no por poder político, sino por una mujer a la que habían pisoteado. Ladrillos caídos,
paredes rotas, el edificio principal de la comisaría que siempre estuvo como símbolo de autoridad ahora estaba a ras del suelo. Y desde arriba de la cabina de la excavadora, Valentina se quedó quieta mirando los escombros con calma. No gritó, no sonrió. Solo miraba las ruinas con ojos llenos de dolor, pero también de victoria. Porque hoy había recuperado su dignidad de una forma que nunca olvidarían. Cuando el polvo de los escombros empezó a bajar y el motor de la excavadora dejó de rugir, una pregunta quedó colgando en el aire. ¿Dónde está Maidana? Los vecinos que habían estado mirando todo empezaron a susurrar y a preguntarse entre ellos. Todos los policías parecían haber salido corriendo para salvarse. Pero Maidana, el culpable principal, no se veía por ningún lado. La cara de matón que ayer golpeó a Valentina ahora había desaparecido de la vista. Nadie podía asegurar su destino. Surgieron especulaciones. Algunos decían que Maidana llegó a escaparse por la puerta de atrás antes de que la excavadora tirara la pared principal. Otros creían que quedó atrapado en el lobby. Que no llegó a correr por confiado o por el pánico. Los vecinos que estaban cerca trataban de espiar entre los escombros. Sin embargo, no había señales de vida. Solo pedazos de pared, vidrios rotos y restos de destrucción respondían a sus preguntas. Pero una cosa era innegable. La comisaría ahora estaba nivelada con el suelo. El edificio que antes se paraba orgulloso como símbolo de autoridad ahora no era más que una pila de ladrillos y hierros retorcidos. Si Maidana seguía vivo, entonces estaba viendo la destrucción desde algún escondite con un miedo que nunca había conocido antes. Y si no se salvó, entonces quedó enterrado junto con el ego y el poder que usó para oprimir. Valentina no buscó a Maidana. No gritó su nombre. Sabía que detrás de ese silencio el destino ya estaba trabajando a su manera. Si Maidana estaba vivo o si era parte de los escombros, ya no era problema de Valentina. Lo importante para ella era una sola cosa: había recuperado la justicia con sus propias manos. Y hoy, cualquiera que viera los restos de ese edificio sabría que la crueldad no siempre puede esconderse detrás de un uniforme. La noticia de la destrucción de la comisaría por una mujer se esparció más rápido de lo que tardó el polvo en bajar. Los medios nacionales, Crónica, C5N, TN, se peleaban por cubrir el caso de Valentina. Los titulares aparecían en todos lados: mujer golpeada por la policía. Venganza con retroexcavadora. Valentina, ¿víctima o atacante? Comisaría arrasada, el estado en shock. En poco tiempo, Argentina estaba conmocionada. La sociedad de todos los niveles empezó a opinar. Había quienes la defendían, había quienes la criticaban. Un nombre, una cara, ahora hacía vibrar al país: Valentina. Parte del público la llamaba símbolo de resistencia contra la injusticia. Una mujer común que se animó a desafiar al poder con un coraje inmedible. Decían que si el sistema no puede dar justicia, entonces lo que hizo Valentina es una forma de desesperación nacida del sufrimiento. Pero por otro lado, no pocos la tildaban de anarquista peligrosa que tomó la ley en sus propias manos y destruyó una institución del Estado. Las redes estaban divididas. El debate era feroz en el mundo digital. Unos la aplaudían, otros querían que fuera presa. Mientras tanto, la policía eligió callar. No hubo conferencia de prensa, no hubo investigación abierta. No hubo aclaración sobre dónde estaba Maidana. Parecía que la institución estaba paralizada, incapaz de responder al golpe que vino no de un arma, sino de la valentía de una mujer a la que subestimaron. El silencio de la policía solo aumentó la simpatía del público por Valentina. Porque la gente sabe que si hablan, tienen que explicar, y eso es lo que más evitan. Sin embargo, por encima de toda controversia, hay una realidad que no se puede negar. Valentina ya no es una víctima. Ya no es solo la mujer golpeada y humillada. Ella es la chispa que encendió la brasa que estaba escondida bajo pilas de expedientes corruptos, procedimientos falsos y costumbres de opresión. Lo que hizo fue extremo, sí. Pero justamente por ser extremo, destapó lo podrido de un sistema que dejaron vivir así.
Valentina cambió la cara de la resistencia. Del silencio la valentía, de víctima